Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 29 de mayo del 2023. Damos inicio con la última clase del curso de gestión documental. Vamos a hacer una retroalimentación del tema que se vio el día viernes. Entonces el día viernes vimos con respecto a la normatividad de la gestión documental, vimos la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivo, les hice un pequeño, resumen de toda la ley, les hablé de qué trata cada uno de los títulos de la ley. Hablamos sobre otras leyes, las 527, la 1263 y la 1273, que hablan de comercio electrónico, el habeas data, y lo de los delitos informáticos. También hablamos sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Hablamos de los cuidados que debe tener el gestor documental como tal en su labor como gestor documental. También hablamos del papel, los cuidados que hay que tener al momento de la manipulación de los documentos y los cuidados o las recomendaciones que hay que tener al momento del archivo, o sea, en el momento no, que debe tener el espacio donde está el archivo, qué recomendaciones o qué, tips debe tener, ese espacio para que sea considerado adecuadamente un archivo. Listo. Prácticamente eso fue lo que vimos. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la disposición final, que es el último paso de la gestión documental, el paso número 8. En este espacio vamos a trabajar, vamos a ir a nuestro Classroom. Listo, vamos a ir a nuestro Classroom. Vamos a entrar al Classroom y vamos a trabajar, vamos a ir a material y vamos a trabajar en material el documento que se encuentra ahí adjunto, que se llama plantilla de Excel. Ese documento es el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces ustedes dan clic sobre ese documento que dice plantilla de Excel y para descargarlo en el computador, ustedes les dan clic, se abre de esta manera, ¿sí? Acá en el contorno, gris o negro, como de pronto ustedes lo vean, dan en los botones que se encuentran a mano derecha, esos 3 botones, punticos al lado de la impresora, le dan clic ahí y van donde dice abrir en una ventana nueva. Él posteriormente se abre en una ventana nueva y ahí ya da la opción de descargar. Acá a mano derecha también al lado de la impresora hay una flecha señalando hacia abajo. Ahí da la opción de descargar. Lo van a descargar. ¿Listo? Entonces ahí ya está descargando. Como pueden ver acá en la parte de abajo a mano izquierda ya está el documento descargado. ¿Listo? Esa es la manera de descargar el documento que vamos a trabajar hoy con respecto a la disposición final. Entonces, en este, paso de la gestión documental, este paso es una decisión que se toma sobre los documentos cuando estos ya cumplieron con el ciclo vital del documento. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba el ciclo vital? Yo les dije que empiezan en el archivo de gestión, luego pasan al archivo central, ahí cumplen su ciclo y el 97-98% de los documentos solamente llegan hasta el archivo central. Pocos pasan al archivo histórico. En ese ciclo, cuando cumplen el ciclo en el archivo central y ya termina su ciclo, ahí en ese momento es que se lleva a cabo el paso número 8, que es la disposición final. Ahí es donde debemos tomar la decisión de qué vamos a hacer con ese documento, si ya cumplió con su ciclo, qué vamos a hacer. Entonces, hay esa decisión se toma por medio de una tabla de retención documental. Así se llama la plantilla, una tabla de retención documental. Y esa tabla de retención documental tiene varias opciones. Tiene exactamente como 4, 5 opciones
que son escaneo, eliminación, conservación total, microfilmación y selección. Entonces, cuando ya el documento cumple con su ciclo, pues debemos tomar la decisión. Alguna de esas opciones que les acabo de nombrar, se toma esa decisión de qué se va a hacer con el documento y se lleva a cabo. Los únicos documentos que pasan al archivo histórico es cuando yo, en la tabla de retención documental, tomo la decisión de la conservación total. ¿Sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que lo quiero guardar para siempre. Entonces, ahí cuando yo marco esa opción en la tabla de retención documental, los señores del archivo ya saben que deben guardarlo en el archivo histórico. De resto, si yo marco una opción, ya esas opciones ya son fuera de, digamos, de lo del archivo histórico y sencillamente hasta ahí muere el documento. ¿Listo? Adis, cuéntame. Sí, dígame. Buenos días. Sí, señora. Bueno, las personas que están desde el celular, ¿sí? Yo les aconsejo que esas plantillas las hagan a mano. O si pueden, si tienen la posibilidad, pues de irlas a imprimir, lo pueden hacer. Pero ya les muestro cuáles, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el celular es un poco complicado manejar. ¿Listo? Porque ustedes me van a decir, ay, están en Excel es porque van a utilizar fórmulas y todo eso. No, es solamente porque facilita pues la cuadrícula y listo. ¿Listo? No es nada del otro mundo. Entonces, si quieren, lo pueden hacer a mano, pero pues si no quieren, digamos, poner a hacer los cuadros a mano y todo eso, pues sencillamente lo pueden ir a imprimir y lo diligencian pues ya a mano, lo llenan, ¿sí? Pero desde el celular, pues si lo, o sea, es que desde el celular primero tiene que tener Office. Y pues segundo, el Excel más que todo es un poco complicado manejarlo desde el celular, porque pues uno está escribiendo y eso se mueve, se esto y pues no quiero que se me vayan a estresar, ¿listo? Y de pronto vayan a empezar, digamos, a perder el tiempo. Señora, sí, sí, pues igualmente ustedes saben que tienen hasta medianoche para entregar, ¿sí? Entonces, pues de pronto si están como, hey, dicen una entrevista o tienen una cita médica, pues no se vayan a estresar ni nada de eso de que tienen que entregar, háganlo con calmita, ¿listo? Sí, pues sí te recomiendo de pronto que, pues si puedes, si tienes tiempito mientras esperas y todo eso, estés pendiente de cómo se diligencia para que no vayas a tener problema, ¿listo? Ok. Entonces les decía, entonces, y las otras opciones, pues ya que no tienen que ver con la conservación total, pues sencillamente se lleva a cabo el proceso y hasta ahí muere el documento en el archivo central. Por eso les decía que pues el 97-98% de los documentos pues llegan solamente hasta el archivo central. ¿Listo? Como ya le dije, la decisión se toma por medio de una tabla de retención documental. Este ciclo del documento pueden ser días, meses, años. El tiempo lo determinan, como ya les había dicho, una ley, alguna norma, pues a nivel nacional o sencillamente las políticas de la empresa. Ya se deciden en las políticas cuántos días o meses o años debe permanecer guardado cierto tipo de documentos. ¿Listo? Y listo. Entonces, vamos a trabajar la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, voy a abrir esta tabla de retención documental que descargué. Espere que abra. Y ya se las proyecto. ¿Listo? Listo, ya está acá.
Listo. Ay, ¿por qué no proyecto? No quise proyectar. Listo. Ahora sí. Entonces, ese es el documento que vamos a trabajar. Me voy a adelantar un poquito a la actividad que deben hacer, porque con respecto a esta explicación que voy a hacer, es que ustedes deben hacer la actividad. Entonces, pues necesito que vayan, digamos, como pensando y dándose como ideas de cómo se debe elaborar la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad dice que deben pensar en una empresa ya existente, pensar en una empresa y pensar en 5 tipos de documentos. ¿Cuáles son los tipos de documentos que manejan normalmente cualquier empresa? Se los voy a decir y ustedes ahí pues escogen 5 de los que voy a nombrar. Están las cartas, los memorandos, las circulares, los informes, las actas, las facturas de venta, las facturas de compra, los recibos de caja, los pedidos, las cotizaciones, las remisiones, hojas de vida, incapacidades, permisos. Ahí ya les nombré como 14 documentos. Entonces, escogen 5. ¿Listo? Los van a escoger, si quieren los anotan por ahí para que pues sepan más o menos cuando yo esté explicando cómo se diligencia las plantillas, pues vayan haciéndose idea de cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, también dice en la actividad que ustedes, esto que yo les voy a explicar ahorita, lo deben llevar a cabo en las 2 pestañas que se encuentran aquí abajo en el Excel. En la pestaña azul que dice lista de documentos y la pestaña azul que dice instrumentos archivísticos. Como ustedes pueden ver, las plantillas están sin diligenciar, están desocupadas. Entonces, aquí es donde ustedes deben hacer la actividad. ¿Listo? Son 3 cuadros en total. ¿Listo? Entonces, para de pronto los que tengan pensado de pronto imprimir estas plantillas, deben dirigirse a las pestañitas que están acá abajo, las azules, que es donde están vean, las plantillas desocupadas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá es donde tienen ustedes que hacer las actividades. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud por el momento? ¿O todo está claro? Dedito arriba si está claro todo. Juliet. Bueno, creo que Juliet levantó la mano diciendo que ok. Creería, ¿no? Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, sin tomar en cuenta este cuadro de colores que está acá, como ustedes pueden ver, esta plantilla donde voy a explicar es la misma plantilla que ustedes van a diligenciar. ¿Listo? Sino que la de allá pues tiene más amplio acá y esas cositas. ¿Claro? Entonces, por el momento. Acá borro de una vez acá también esto. De una vez dejo limpio todo. Listo. Entonces, para hacer una tabla de retención documental, pues hay que seguir, digamos, como un proceso, un procedimiento, el cual pues nos lleva a la final a la tabla de retención documental para tomar, digamos, esa decisión que debemos tomar
para un documento o unos documentos que ya cumplieron con el ciclo vital. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es listar los 5 tipos de documentos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la lista. Entonces, acá, pues, como pueden ver, esa es una lista de documentos. La plantilla se llama así, lista de documento, donde, vuelvo y les repito, vamos a listar, o sea, poner en lista los 5 tipos de documentos que tenemos pensados. ¿Listo? Entonces, en la tabla de acá abajito, donde dice código de la serie y serie documental, es donde vamos a colocar los 5 tipos de documentos que pensamos. Entonces, yo el ejemplo lo voy a trabajar con solo 3, pues como para no alargar tanto la explicación. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá cotizaciones, voy a colocar reemisiones y voy a colocar facturas de compra. Listo. Pongo los 5 tipos de documentos. Acá donde dice código de la serie, van a generar ustedes un código, o sea, lo van a inventar, un código de 2 dígitos. Porque si ustedes piensan en la empresa em, Crayolas SAS, pues ustedes por internet no le van a aparecer los códigos de la serie de los documentos de Crayolas SAS. Entonces, pues no se maten buscando ese tipo de información, sencillamente ustedes lo van a generar. Entonces, van a generar un código de 2 dígitos. Entonces, ejemplo, voy a decir 23, 14 y 16. Listo. Ya generé un código a cada uno. ¿Claro hasta ahí? Listo. No tiene nada del otro mundo, ¿cierto? Después de que pensemos en los tipos de documentos, ya de ahí para adelante ya todo es más fácil. ¿Listo? Entonces, esta plantilla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. ¿Listo? 9 columnas, las cuales pues ya tenemos dos. ¿Cuáles son? Estas dos de acá, que son las que acabamos de hacer abajo en el cuadrito pequeño. Entonces vamos a pasar esa información que tenemos en el cuadro pequeño que hicimos abajo, la pasamos a la plantilla, digamos, principal. Entonces voy a colocar acá cotizaciones, que es el 23, 14, remisiones y 16, facturas de compra. Listo. Ya tenemos de las 9 columnas, 2 diligenciadas. Ahora vamos a empezar a diligenciar de izquierda a derecha la plantilla. ¿Listo? Entonces empezamos con el ítem. El ítem es enumerar los documentos. Entonces, 1, 2, 3. En el caso mío, ustedes ponen 4 y 5. ¿Listo? En el área que va. En el área va el departamento o el área de donde viene ese documento. ¿Listo? Entonces, unas cotizaciones de dónde vienen del área comercial, ¿cierto? Una remisión de qué área viene. ¿Quién me colabora ahí? ¿Qué creen que de dónde viene? Compras. Pero compras no viene siendo como una subárea de comercial, porque compras y ventas. Sí.
sea, pero el área principal es cuál, logística o cadena de abastecimiento. Ok. Porque pues yo también he visto es que en comercial hay dos subáreas, que una se llama compras y la otra se llama ventas. También podría ser. Bueno, coloquemos comercial. ¿Listo? Listo. Y voy a colocar comercial la misma para, digamos, no confundirnos, digamos, tanto. Y las facturas de venta, eso de compra, iría en cuál. Lo que es facturas de compra, facturas de venta, todo eso, ¿de qué área viene? No, contabilidad. ¿Listo? Ellos son los encargados de llevar todo ese tipo de documentos. Todo lo que son facturas de compra, facturas de venta, que los recibos de caja, que la nómina, todo ese tipo de documentos, pues es contabilidad. ¿Listo? Acá en la subárea vamos a colocar una subárea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en contabilidad, pues facturación, pues es la encargada de las facturas. En comercial, por ejemplo, la que estábamos hablando ahorita con la compañera de ustedes, en remisiones, en comercial puede ser la subárea compras, ¿sí? O si no, sencillamente, si no, digamos, no quieren, digamos, poner una subárea, sencillamente colocan la misma área, ¿listo? Entonces, en cotizaciones voy a colocar comercial. Acá en el otro comercial voy a colocar compras, ¿sí? Como para que ustedes se lleven a una idea y acá facturación. ¿Listo? Se lleven como una idea de qué es lo que, digamos, les estoy hablando con respecto a la subárea. Ya llevamos una, dos, tres, cuatro y cinco columnas de las 9 en un cerrar de ojos, ¿cierto? O sea, no tienen nada del otro mundo. ¿O tienen alguna pregunta hasta el momento? Dedito arriba si todo está claro. Listo. Ahora vamos, señora. Os- Sí, señor. Exactamente. No, pues puedes colocar recursos humanos otra vez. Normalmente recursos humanos tiene subárea, de pronto es a los que hacen como la parte de seguridad y salud en el trabajo. Es más que todo es como la subárea que existe en recursos humanos. De resto, no he visto subáreas en ese aspecto de recursos humanos. ¿Listo? Ahora vamos acá a el nombre del documento o subserie documental. En el nombre del documento o subserie documental va, como lo dice acá abajito, la subserie documental es la clasificación y organización de los tipos de documentos. O sea, ¿cuáles son los tipos de documentos? Pues estas que nosotros colocamos acá, cotizaciones, remisiones, facturas de compra, etcétera, ¿cierto? Entonces, prácticamente es coger un grupito de estos documentos, coger un grupito específico y plasmarlo acá. Ejemplo, con las cotizaciones. Entonces, yo voy a colocar cotizaciones enviadas en el primer trimestre del año 2023. ¿Cuál es el primer trimestre? ¿Quién me dice? De enero a marzo. O puedo colocar, así como les acabo de decir, enviadas de enero
a marzo de 2000. Listo. Cuando yo escribo así, pues también ya estoy hablando también del primer trimestre. Esto no va así. ¿Listo? O sea, cogí un grupito de las cotizaciones y lo plasmé aquí en nombre del documento o la subserie documental. ¿Listo? Ahora vamos con las remisiones. Entonces, remisiones de del segundo semestre de 2022. ¿Listo? Segundo semestre, ¿cuál es? De julio a diciembre. ¿Listo? Podemos manejar en meses o bueno, o acá podemos colocar un mes. Remisiones de agosto de 2022. Entonces podemos colocar periodos, así como hicimos en el primero, de enero a marzo, o del primer trimestre, o segundo semestre, como lo quieran trabajar. Hay bimestre, trimestre, semestre, o sencillamente nombran los meses, así como está acá, de enero a marzo, o de enero a junio, o de julio a diciembre, ¿sí? Como lo quieran manejar. También podemos tratar con meses, como en la segunda opción, remisiones de agosto de 2022. O sea, solamente las de agosto de ese año. O también podemos trabajar años. Entonces, facturas de compra del año 2020, sí, 2019. ¿Sí? Facturas de compra del año 2019. Listo. Hay varias opciones de cómo trabajar esos periodos, esos tiempos, como más le parezcan conveniente. ¿Listo? Claro, esa parte. Ojo, esos tiempos, los años, no pueden ser más de 5 o 6 años hacia atrás. ¿Listo? Por ahí desde el 2016. Sí, 2016, 2017, 15 puede ser máximo, 2015 hacia, o sea, de hoy hasta el 2015. Más atrás del 2015, no, porque a veces me ponen facturas de compra del año 1989. Pues, ¿ustedes creen que esas facturas todavía existen de verdad en el archivo? No, esas facturas ya hace rato se botaron, se eliminaron del archivo. Entonces, hay que ser, digamos, como más lógico al momento de colocar las fechas, ¿listo? Entonces, máximo hacia atrás, máximo hasta el 2015. Del 2015 hasta el 2023. Ojo, si ponen de pronto algo del 2023, debe ser un periodo que ya haya terminado. Por ejemplo, ustedes no me pueden decir cotizaciones enviadas de enero a junio del 2023. Porque junio, si junio no ni ha empezado, empezamos por ahí que ni ha empezado el mes de junio y ya me están diciendo que las cotizaciones de junio. ¿Listo? O que me digan cotizaciones del mes de mayo del 2023. Tampoco se puede porque mayo no ha terminado. ¿Listo? Entonces debe ser del 2023, enero, febrero, marzo y abril. 4 meses, no más pueden tocar. O sea, pueden tocar primer bimestre, segundo bimestre, primer trimestre o alguno de esos meses. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
El periodo ya debe haber terminado para que ustedes lo puedan nombrar acá. ¿Claro? Entonces, listo, ya llevamos más de la mitad de la plantilla de diligencia. Ahora vamos para aquí, para eh, las últimas tres columnas que dice ciclo vital del documento, conservación del documento y grado de frecuencia y o utilización del documento. Entonces acá vamos a hablar sobre este temita de acá, este cuadrito de acá, que es el ciclo vital del documento. ¿Se acuerda que yo les había, cuando le hablamos del ciclo vital, yo les hablé de estos, del archivo de gestión, el archivo central, el histórico, que los documentos que se guardan en el archivo de gestión, pues son de utilización frecuente, entonces son de conservación útil. Los del central son importantes porque pues a pesar de que están guardados en el archivo principal de la empresa, están cumpliendo con su ciclo y se consideran que son importantes para la empresa. Y el histórico, pues que los documentos que están ahí guardados son de vital importancia para la empresa, ¿cierto? Con relación a la frecuencia de consulta, cuando se consultan, en el archivo de gestión la consulta es activa, o sea, se consultan muy frecuentemente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les conté? Por lo que los documentos tienen todavía algo pendiente por hacer. En el central es semiactiva porque pues ya estando guardando los documentos en el archivo central, en el archivo principal de la empresa, pues sencillamente los documentos dejan de consultarse tan frecuentemente como lo estaban en el archivo de gestión, porque pues ya no se utilizan, ya terminaron con su trámite y sencillamente están allí guardados para cumplir con su ciclo vital, ¿cierto? Entonces la frecuencia de consulta ya baja y ya no es tan activa como en el de gestión. Y los documentos que se encuentran en el archivo histórico es inactivo, porque ahí los documentos no se consultan, solamente están ahí guardados. Y si se llegasen a consultar es por ahí cada vez que se necesiten, por ahí una vez cada 2 años, 5 años, cuando se llegase el caso de necesitar por alguna urgencia. ¿Listo? Entonces, este es el cuadrito que estamos acá y de acuerdo a ese cuadro llenamos las tres columnas de arriba. Pero ojo, esas tres columnas de arriba solamente se llenan con el archivo de gestión y el archivo central. Porque no se utiliza archivo histórico por la sencilla razón de que solamente van al archivo histórico cuando ya he completado todo este proceso que estoy haciendo y ya he hecho la tabla de retención documental y tomo la opción de la conservación total. De resto, ningún documento debe estar en el archivo histórico. ¿Listo? Entonces, solamente archivo de gestión y archivo central. ¿Listo? Y las otras dos columnas se diligencian de acuerdo al cuadrito de acá que está de colores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé si está en el archivo de gestión o en el archivo central? De acuerdo al tiempo que yo le coloqué aquí en nombre del documento o la subserie documental. ¿Listo? Entonces, son unas cotizaciones enviadas de enero a marzo del 2023. Ya, o sea, ¿dónde deberían estar esas cotizaciones? ¿En el archivo de gestión o archivo central? En el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque sencillamente pues son muy recientes y lo más probable es que así sea una, dos o tres cotizaciones de marzo, pues tengan algo todavía pendiente. Y como me están pidiendo de enero a marzo, pues entonces así sea una, dos o tres cotizaciones de marzo, que es pues el último mes que se nombra, pues hay algo pendiente todavía de ese grupo. Si me hubieran dicho de enero del 2023, hasta ya podrían estar en el central. Pero pues como me cogieron hasta marzo, pues entonces puede que haya todavía algo pendiente. ¿Listo? Conservación del documento. Se coloca útil, así como el cuadrito de acá abajo. Y el grado de frecuencia, pregunta activa. Listo.
Ahora vamos con las remisiones. Entonces dice remisiones de agosto del 2022. ¿Dónde deben estar esas remisiones ya? Archivo central, ¿cierto? Porque pues ya hace cuánto que pasaron, ¿cierto? Entonces, están, la conservación es que, importante, y el grado de frecuencia, listo. Ahora vamos con facturas de compra del año 2019. ¿En qué archivo está? No, recuerden que les dije que solamente acá, archivo de gestión o central. Histórico no se utiliza. El histórico no se utiliza porque el histórico es ya cuando he hecho todo este proceso y en la tabla de retención documental tomo la decisión de conservarlo en su totalidad. Ahí es donde pasa un documento a guardarse en el archivo histórico. De resto, no debería aparecer acá archivo histórico. ¿Listo? Solamente gestión o central. María Claudia. Sí, el acta de constitución de la empresa. Entonces hacen todo el proceso que ahorita estamos haciendo y en el momento que se llega a la tabla de retención documental, se toma la opción de, se marca con una X en donde dice conservación total. Y ya los señores del archivo saben que ese documento, que es la acta de constitución de la empresa, debe guardarse en el archivo histórico. ¿Listo? Importante y semi-activa. María Claudia. Sí, María Claudia. Ok. Listo. Entonces, claro, acá es estas tres últimas columnas, solamente en ciclo vital de documento debe aparecer archivo de gestión o central. Listo, que ahí es donde los documentos cumplen con su ciclo. Empiezan en el archivo de gestión y termina el ciclo vital en el archivo central. Punto. ¿Listo? ¿Claro? Dedito arriba si está claro. Ok. Y ya como pueden ver, quedó diligenciada la tabla. No tienen que hacer nada más. Ahora vamos a pasar a la otra pestaña, que ustedes serían la segunda pestaña azul. ¿Listo? Entonces, en esta pestaña, como ustedes pueden ver, o pueden observar, o pueden leer, la mayoría de información que nos pide ya la tenemos. Ya tenemos el área, ya tenemos el código de la serie documental y la subserie documental, ¿cierto? Que lo hicimos en la tabla anterior. Lo único que no tenemos son el código del área y el código de la subserie documental. Es lo único que no tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar esa información. ¿Listo? Entonces, para como que nos rinda, pues voy a copiarla. ¿Listo? Acá el número coloco 1, 2 y 3. Acá, con el permiso de ustedes, voy a, pues, a copiar y no ponerme manualmente a hacer todo. ¿Listo? Y la serie documental, que es las cotizaciones enviadas en el mes de enero, de enero a marzo del 2023, las remisiones de agosto del 2022 y las facturas de compra del año 2019. Esas son las subseries documentales, ¿listo? Entonces, espere, yo agrando esta letra porque está como chiquita. Y ajuste. Listo. ¿Por qué agrando tanto? Listo.
poquito. ¿Listo? Entonces es prácticamente copiar esa información que nos piden de la tabla anterior, se copia acá en esta nueva tabla, que es el cuadro de clasificación documental. Acá es donde se va a clasificar, se le van a dar unos códigos específicos para identificar ese tipo de documentos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las columnas que no tenemos información. Entonces, en código del área, ¿qué vamos a colocar ahí? Vamos a crear, ustedes van a crear, van a inventar un número de 3 dígitos, porque como lo dije anteriormente, pues de la empresa Crayolas SAS, pues ustedes no van a buscar, no van a encontrar en internet cuál es el código del área de contabilidad, por ejemplo. No lo van a encontrar, porque pues eso es más como información reservada de la empresa. Entonces ustedes le van a dar un código de 3 dígitos. Entonces yo voy a empezar con 206, 302 y no, 206, ese también es 206, porque es el mismo. Y 302. ¿Listo? Van a darle un código de 3 dígitos. Puede ser 323, 214, como lo quieran colocar. ¿Listo? Traten de que si tienen el mismo, traten no. Si tienen la misma área, como en este ejemplo, dos tipos de documentos tienen la misma área, pues deben colocar el mismo código, ¿no? Porque son de la misma área. Y pues los códigos, pues son, digamos, el primer número debe ser diferente. No es que en comercial me van a dar 206 y en contabilidad eh, empieza con 300, ¿listo? ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que, pues si dice 200, pues debe ser que 200, digamos, es un área, 300 es otra área, que 400 es otra área, ¿sí? Traten como de manejarlo de esa misma manera, ¿listo? Y el código de la subserie documental, entonces vamos a darle un código, una referencia a esta subserie documental. ¿Cómo se la doy? Lo voy a agrandar para que me entiendan mejor, lo vean mejor y no vayan a cometer el error. Entonces, no es que un código, entonces me van a colocar FJK345. ¿Qué me dice ese código de esa subserie? No me dice absolutamente nada. Entonces van a crear un código así como cuando ustedes van a una biblioteca y el código pues le da una información del libro que ustedes están buscando, ¿cierto? Si es de sociales, si es de biología, si es de matemáticas, si es de biología, entonces si es de las plantas, si es de los animales, ¿sí? Entonces el código le da ese tipo de información específica de cada libro, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer lo mismo. El código nos tiene que decir cuál es la subserie documental. Entonces, ejemplo, el primer ejemplo es cotizaciones enviadas. Entonces, cotizaciones enviadas de enero, la rayita es como, espérenme, de enero, la rayita es como un rango, a marzo 2023. ¿Listo? Cotizaciones enviadas de enero a marzo 2023. La otra es remisiones, agosto 08, sí, 2022. Y facturas de compra, puede ser así, o facturas de compra
Pues yo lo manejaría así porque pues facturas de compra y poner doble C. Manejémoslo FC, facturas de compra 2019. Listo. Entonces, claro, ¿cómo debe ser el código? Dedito arriba si quedó claro. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? Listo. Y ya, diligenciamos el segundo cuadro. De ese cuadro vamos a sacar la información para completar este cuadrito de acá abajo, que hace parte de ese segundo cuadro. Entonces, ¿cómo llenamos ese cuadrito de abajo? Entonces vamos a ir al primer cuadro que hicimos y vamos a seleccionar un documento que se encuentre en el archivo central. Solo uno de los 5 que ustedes hacen, solo uno es que van a seleccionar. En el caso mío voy a seleccionar la factura de compra y lo voy a subrayar con colorcito. Le voy a colocar este color. Listo. Las facturas de compra del año 2019 que están en el archivo central. Solo voy a escoger uno. Si tengo tres series documentales que están en el archivo central, escojo solo uno. ¿Listo? Vengo acá al segundo cuadro y vuelvo y escojo la misma. Y le pongo colorcito, como para resaltarlo, ¿sí? Entonces, ya teniendo esa información, vamos a diligenciar el cuadrito de acá abajo. Entonces, el cuadro de acá abajo me dice que de ese documento que seleccioné, entonces debo colocar el código del área. ¿Cuál es el código del área? 302. ¿Listo? Código de serie. ¿Cuál es el código de la serie? 16. El código de la subserie. ¿Cuál es el código de la subserie? Slash. Listo. Ya coloqué esa información ahí. Ahora me dice que debo unir esos tres códigos y colocarlo en este cuadrito. Entonces voy a colocar 302-16-FC 2019. Ahí, faltó el slash. Listo. Entonces, ¿qué me dice este código que acabé de crear acá? Me dice que son unos documentos del área de contabilidad, que son unas facturas de compra y que son las facturas de compra del año 2019. ¿Cierto? Eso es lo que me dice el código. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, claro hasta ahí, ¿qué deben hacer en ese cuadrito pequeño? Dedito arriba. Listo. Ahora vamos acá a la tabla de retención documental. Se las presento a la señora tabla de retención documental. Permítame un momento.
¿Listo? Entonces, les presento la señora tabla de retención documental, la cual pues tiene un encabezado y en la parte de abajo, que ya se los voy a mostrar, es donde se diligencia la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, aquí va el código, en las columnas, va la subserie documental, se marca en esta columna, hay dos opciones, archivo de gestión y central, se marca de dónde viene el documento. Acá se coloca en esa columna si es original o si es copia, siempre se debe colocar en singular. Y estas son las opciones de decisión que yo tengo para tomar de qué voy a hacer con esos documentos que estoy planteando acá en esta tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, por eso acá la columna se llama disposición final y tiene 5 opciones. Las convenciones de esas letricas están acá abajo, como pueden ver, pero pues yo se las voy a explicar. ¿Listo? Entonces, la CT es conservación total. Acá en esta tabla de la retención documental es donde yo marco si yo quiero un documento para que lo guarden en el archivo histórico, debo marcar acá una X. ¿Listo? Que hablaban por ahí del acta de constitución de la empresa, pues sencillamente coloco acá una X y ya los señores del archivo saben que es para el archivo histórico. ¿Listo? La E es eliminación, que estoy acá, que yo marco una X acá, estoy pidiendo que por favor destruyan esos documentos. ¿Listo? Los elimina. Si marco una X acá, es escaneo. Entonces estoy pidiendo que escaneen los documentos para que los digitalicen. La M significa microfilmación. Esta opción ya casi no se utiliza, solamente creo que lo está utilizando el Archivo General de la Nación, pero casi ya no se utilizan porque pues es una opción muy similar al escaneo, sino que la diferencia es que eso es como tipo de fotografía. No sé si hay alguien por acá de la vieja escuela, conocen los rollos fotográficos, los famosos rollos fotográficos de las cámaras que anteriormente se utilizaban, que ustedes le tomaban la foto y si quedó con el ojo cerrado, pues quedó con el ojo cerrado. O sea, ya no había vuelta atrás de que, ay, no, quedé fea, tómeme otra y tómeme 20 fotos como ahorita y escoger la más bonita. No. Anteriormente era como usted quedara, así quedaba y ya, punto. Entonces, así es la microfilmación. La microfilmación, pero pues es a gran escala. Entonces, es una máquina grande, la cual el rollo se coloca en la parte superior y entre comillas, la cámara está en la parte inferior, debajo como de tipo de un vidrio, ¿sí? Y sobre el vidrio se van pasando los documentos, la cámara va tomando la foto y van guardándola en el rollo fotográfico, que es un rollo grande que aproximadamente puede guardar entre unas 2000 o 2500 o 3000 fotos. Y los documentos se van pasando. Luego ese rollo fotográfico pasa a un control de calidad donde se observa foto por foto que haya quedado bien tomada, que no haya quedado borrosa, todo eso. Y pues si quedó mal una foto, pues sencillamente el rollo hay que desecharlo y empezar otra vez desde cero. ¿Por qué? Porque pues los de la vieja escuela me entenderán, esos rollos no se pueden reutilizar, sencillamente. ¿Listo? Entonces, y vuelven otra vez el proceso, ¿listo? Entonces, eso poco ya lo están utilizando. Entonces, porque pues ya existe lo del escaneo, que ya se puede, digamos, mejorar la imagen y todo eso. Y la última opción es esa S que se llama selección. Esa opción se toma cuando llega un momento en que tengo que hacer la tabla de retención documental de un documento o de unos documentos que ya cumplieron con su ciclo vital y no sé qué hacer con esos documentos. No sé si eliminarlos, no sé si escanearlo y eliminarlos. O sea, no sé todavía qué hacer con los documentos. Sencillamente marco una X ahí y los del archivo ya saben. Entonces, eh, vuelven y envían los documentos al archivo central y quedan como ahí, como en stand-by, o sea, como ahí en espera a que ya se sepa qué se va a hacer con ellos y ya se vuelve a hacer la tabla de retención documental para tomar la decisión.
¿Listo? Y la última columna es procedimiento, que ahí muy claramente, muy detalladamente debo escribir qué es lo que quiero que hagan con dichos documentos. ¿Listo? Entonces vamos a diligenciar esta tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, empezamos colocándole el logo de la empresa que ustedes pensaron acá en la tabla de retención documental. Si ustedes se van a la que ustedes deben diligenciar, que es la segunda pestaña azul, ahí en rojo, pues deben borrar eso rojo, que son los espacios que ustedes deben diligenciar. Y acá dice logo de la empresa, ¿cierto? Acá arribita. Entonces ahí van a colocar el logo de la empresa, ¿listo? Entonces colocan el logo de ahí. Si no pueden, digamos, copiar y pegar la imagen, porque a veces se complica, si el Excel molesta, pues sencillamente borran donde dice el logo de la empresa y colocan el nombre de la empresa. ¿Listo? No se me compliquen la vida. Al otro extremo, en la parte derecha, ay, me fui mucho a la derecha. Hay unas opciones que dice código, eso lo van a dejar ahí quietico. Versión, van a colocar 01. La fecha, van a colocar la fecha de hoy, entonces 29 de mayo de 2023, ¿cierto? Listo, vamos al otro extremo. Acá abajo del logo, abajito, dice entidad productora. Entonces ahí van a colocar el nombre de la empresa. Al otro extremo, al frente de entidad productora, dice hoja 1 de 1, lo dejan ahí quietico. El código, van a crear un código que entre comillas es como el de gerencia, pero yo voy a colocar que es 512. 512, el código de gerencia. Listo, recuerden que debe ser 3 dígitos. Abajo de entidad productora dice oficina productora. Ahí vamos a colocar el área de donde viene el documento. En el caso mío es de contabilidad. Contabilidad. Y al frente, al otro lado, dice el código. Entonces, ¿cuál es el código de contabilidad? ¿Código del área cuál es? Entonces, coloco acá al frente 302. ¿Listo? Ya llené el encabezado de la tabla de retención documental. Ya lo diligencié, ya lo llené. Ahora vamos a diligenciar el contenido de la tabla de retención documental. Con ese documento que seleccionamos desde la tabla anterior, seleccionamos aquí en esta tabla, hicimos el código. Con ese documento es que vamos a llenar la tabla de retención documental, diligenciar la tabla. Solo con ese. No es que me van a, profe, es que yo tengo 3 documentos en el archivo central, entonces tengo que hacer 3 tablas de retención documental. No. Listo, solamente seleccionan uno y solo hacen una tabla de retención documental, que es la que está acá. ¿Listo? Entonces, cojo este número, este código que creé arriba, lo cojo y ese es el código que voy a copiar acá. ¿Listo? Entonces, acá en la serie y tipo de documentos, pues va la subserie documental de esos documentos que seleccioné, que es las facturas de compra del año 2019. Entonces, vengo y lo copio acá. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde vienen esos documentos? ¿Del archivo de gestión o archivo central? Archivo central, entonces coloco una X.
Son originales o copias. Recuerden que son facturas de compra. Originales. Pero ojo, se escribe en singular, entonces original. Por más que sean varias, siempre va a escribir en singular. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a pedir a los señores del archivo que hagan con esas facturas de compra? Esas facturas de compra yo las puedo conservar para siempre, o sea, conservarlos en su totalidad y enviarlos al archivo histórico. Pregunta. Pero si ya tuviera, o sea, no se le da conservación total por la sencilla razón de que no, unas facturas de compra no son de vital importancia para la empresa. Recuerden que marco conservación total si yo voy a enviar un documento al archivo histórico. ¿Y cuáles son los documentos que se guardan en el archivo histórico? Los documentos que son de vital importancia para la empresa. Y pues unas facturas de compra, pues sí son importantes, pero no vitales. ¿Listo? Entonces, sencillamente conservación total, descartada. Eliminación. Eliminación, ¿las puedo eliminar? ¿Puedo pedir que las eliminen? ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di el primer día del ciclo vital del documento? No se pueden eliminar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Sabes? Exactamente. Entonces, no se pueden eliminar porque recuerden que hay una ley que dice que los documentos contables deben permanecer mínimo 5 años guardados en el archivo central. ¿Y estas llevan cuánto? 2020, 2021, 2022 y 2023. Llevan 4 años hasta apenas. Entonces, no puedo pedir que las eliminen. ¿Puedo pedir que las escaneen? Entonces voy a decir, señores del archivo, ¿me escanean esas facturas de venta? Esas facturas de compra. Microfilmación, eso no se utiliza ya. Y la selección, no, porque pues ya estoy tomando una decisión de que me las escaneen. Esto es cuando no tengo ni idea qué voy a hacer. Entonces ya estoy pidiendo que las escaneen, entonces listo. Entonces en el procedimiento voy a redactar muy claramente qué es lo que quiero que hagan con esas facturas de compra. Entonces voy a escribir, se llevan las facturas de compra originales del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Listo. Le dije a los señores del archivo, por favor, cojan esas facturas de compra que son las originales, ojo, que son las originales, que están en el archivo central y me las escanean y las digitalizan. Listo. Eso es lo que le estoy pidiendo a los señores del archivo que hagan. ¿Claro? Entonces, dedito arriba se quedó claro qué es lo que deben hacer en procedimiento y en todo, digamos, la tablita de la tabla de retención documental. Dedito arriba. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Entonces, esta tabla de retención documental la elabora el área o el departamento de donde se encuentran esos documentos, ¿cierto?
o quienes son propietarios, digámoslo entre comillas, de esos documentos, porque los documentos están en el archivo central, pero pues son, digamos, entre comillas, de propiedad del área de contabilidad en este caso, ¿cierto? Pero ojo, el área de contabilidad lleva a cabo la tabla de retención documental, la elabora, pero no porque ellos piden que se haga algo, entonces ya los señores del archivo lo hacen. No. Esta tabla de retención documental debe pasar un filtro y ese filtro es las manos de una persona especializada, de una persona que tiene experiencia y una persona que pues conoce todas las políticas de la empresa con respecto al archivo. Ese filtro, esa persona coge esta tabla de retención documental, la revisa y esa persona es la que autoriza que se haga o no se haga un procedimiento. ¿Listo? Entonces, porque qué tal sin querer queriendo se fue una X acá en eliminación. Los señores del archivo, así no diga acá en procedimiento que lo eliminen, los señores del archivo van y lo eliminan. ¿Qué pasa? Que están dañando unas facturas que no se pueden dañar. Entonces, sin querer se fue esa X. Entonces, al momento del filtro, de pasar por el filtro, digámoslo así, esta persona revisa la tabla de retención documental y dice, la devuelve al área de contabilidad y le dice, yo no puedo autorizar esa tabla de retención documental. Entonces allá le dicen, ay, pero ¿por qué si está que esto? Revísenla. La revisamos y oh sorpresa que sin querer se nos fue una X en la E. Entonces la borramos, volvemos y enviamos la tabla de retención documental y el señor encargado o la señora encargada de autorizar esta tabla de retención documental dice, ok, ahora sí la puedo autorizar. Pone su sello, su firma y la tabla de retención documental se va para el archivo para que hagan el procedimiento que están pidiendo. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces acá abajo, donde dice firma de responsable, pues van a colocar el nombre de ustedes. En el caso mío voy a colocar Luisa Rosales. ¿Listo? Y en fecha, pues colocan la fecha del día de hoy. ¿Listo? Entonces, 29 de mayo de 2023. Listo. Y ya, y terminamos la tabla de retención documental. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo quedó claro? Dedito arriba si quedó claro. Listo. ¿Quién es el que manda el de varios deditos? Listo. Entonces, eso pues fue el tema del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Ojo, ustedes no van a salir unos expertos haciendo tablas de retención documental ni nada de eso, porque pues para hacer eso, este tipo de tablas de retención documental, se necesita mucho estudio, muchos conocimientos con respecto a los documentos de la empresa y todo eso. La idea es que ustedes se lleven un conocimiento así sea pequeñito, por lo menos si ven este tipo de documento en una empresa digan, eso es una tabla de retención documental. Yo sé para qué sirve eso, ¿sí? Por lo menos saber para qué sirve una tabla de retención documental, ¿listo? Porque pues ustedes expertos no, porque para esto se necesita mucho estudio, ¿listo? Entonces, listo, entonces vamos a ver las actividades que hay que entregar para el día de hoy, ¿listo? Entonces, antes de eso, les voy a activar la última pregunta, que es la pregunta número 5. Entonces, vamos hoy 29 de mayo. Y nos vamos a la pregunta. Listo, entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Entonces, para el día de hoy deben hacer pregunta número 5. Listo. Y actividad número 5. Que yo ya les hice como más o menos a grosso modo lo que deben hacer, pero ahorita se los repito. Entonces vamos a ver la pregunta. Entonces damos clic a la pregunta número 5. Damos aquí donde dice ver pregunta para que se abra toda la pregunta.
y dice lo siguiente: ¿en qué año se fundó el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? Recuerden que el año lo dije el primer día. ¿Listo? No me busquen por internet porque por internet salen unas fechas que uno dice, ¿en serio? Sale por allá 1800 yo no sé qué, 1950 yo no sé qué, o sea, unas fechas, varios años. No sé dónde sacaron todos esos años por internet. Entonces al primer día les dije dónde estaba ubicado, en qué año fue pues su apertura, su fundación, listo. Entonces redactan su respuesta acá en el cajón de la respuesta, lo redactan así bien bonito, bien chévere. Ay, Dios mío. Y cuando terminen, pues le da clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad, que ya les había adelantado un poco de la actividad. Damos clic a la actividad número 5, vamos donde dice ver instrucciones. Damos clic pues en el documento que está adjunto, que nos indica qué debemos hacer. Entonces dice que de acuerdo al tema relacionado, debe pensar en una empresa como ejemplo. Y acá dice crear, pero no es crear porque crear pues es elaborar el documento. Entonces más bien pensar en 5 documentos, o sea, 5 tipos de documentos y deben diligenciar la plantilla de Excel. En la plantilla de Excel deben seleccionar la pestaña, me gusta con el colorcito y todo, la pestaña lista de documentos que es azul y la pestaña instrumentos archivísticos que es azul también. Del el documento de Excel, las pestañas azules, ¿listo? Que son las que están desocupadas. Claro, no tienen nada del otro mundo. Eidis, cuéntame. Listo. Entonces, cuando tú vayas de pronto a imprimir o los que lo vayan a hacer a mano, ustedes se dirigen al documento de Excel o lo descargan o piden allá donde lo vayan a imprimir que lo descarguen y que vayan, espera que cargue acá, listo. Si ves que acá en la parte de abajo del documento hay 2 pestañas azules, ¿cierto? Entonces, esos son las plantillas que deben imprimir. Una es esta y la otra es esta pequeña que está acá arriba y la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, si te lo pueden imprimir esta en una cara de la hoja y esta que salga en otra cara de la hoja, estas dos, pues mucho mejor. ¿Listo? Como ya después le tienes que tomar la foto o escanearlo y subirlo, pues listo, no hay problema. ¿Listo? O sencillamente, señora, señora, ¿listo? Igualmente los que lo vayan a hacer a mano, pues deben hacer este cuadrito, deben hacer este otro cuadrito que es con el cuadrito pequeño de acá abajo y la tabla de retención documental. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es lo que deben hacer, esas dos entregas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud o todo quedó claro. Dedito arriba si todo quedó claro. Ok, chicos. Entonces, antes de eso, quiero darles una información rapidita. Pues no me han dicho nada, pero miro acá. En... No, no he puesto nada. Listo. Entonces, voy a dar dos avisos importantes. Primero, con relación al certificado. El certificado debe, bueno, o se lo van a enviar a ustedes al correo institucional. Ojo, al correo institucional. Entonces,
Les sugiero que saquen ese certificado de ahí, de ese correo institucional, que lo descarguen y se lo envíen al correo personal, que se lo envíen por el WhatsApp, que lo impriman, o sea, sáquenlo de ahí, de ese correo institucional. ¿Por qué? Porque con el tiempo, aproximadamente en unos 2 meses, ese correo institucional se deshabilita y ustedes ya no van a poder ingresar al correo institucional. Y si no sacaron el certificado de ahí, pues sencillamente el certificado se les va a perder. Y de ahí a que ustedes pidan una copia y de ese certificado y todo eso, pues se les va a demorar. Y si lo necesitan con urgencia, pues no se lo van a tener de un día para otro. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, imprimirlo, enviárselo al correo personal, al WhatsApp de a la mamá, del papá, del hermano, de ténganlo en algún otro lado, ¿listo? Que no sea el correo institucional. Ese primer aviso. Segundo aviso. eh, de pronto, porque no, pues no han publicado nada ni nada por el estilo, de pronto van a hacer una encuesta, una evaluación de satisfacción. Listo, no es de conocimiento ni nada por el estilo, sino de satisfacción. A veces la publican aquí en el Classroom, en el tablón donde yo les publico los videos de la clase, el link de la clase. Ahí a veces publican, es, tienen que ingresar un Meet y hacer la evaluación de satisfacción, o a veces la envían al correo institucional. Entonces, para que de pronto estén pendiente y por favor pues la hagan, porque el fin de esa evaluación es de pronto mejorar nuestros procesos internos, nuestros cursos y todas esas cositas. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eran esas dos informaciones y pues listo, eso fue todo por el día de hoy, por el curso. Fue un placer haber estado con ustedes, haberles enseñado. Espero que lo que aprendieron en estos 5 días les sirva, así sea un poquitico, en un futuro, en su vida laboral. Y listo, y ya. Fue todo un placer haber estado con ustedes. Ok, gracias, María Clara. Ok, listo. Gracias. Espero que tengan muchos éxitos en su vida laboral, chicos. Que tengan una feliz semana, feliz mes, feliz año. Todo de aquí para el año y que esté lleno de éxitos. ¿Listo, chicos? Entonces nos quedamos aquí conectaditos haciendo la actividad. Si les surge alguna pregunta al momento de llevar a cabo el desarrollo de la actividad, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo, chicos? Me regalan un tiempo para cargar el video a YouTube y se los comparto aquí por el chat y por el Classroom. ¿Listo? Listo, tranquila. Listo. Gracias. Igualmente.